Bajo kilómetros de hielo en la Antártida, una puerta negra fue abierta, y lo que había detrás podría significar el fin de la humanidad. ¿Y si el calentamiento global no fuera un error humano, sino una señal de regreso? Descúbrelo ahora. Suscríbete al canal y deja tu like si te atreves a seguir mirando. La última transmisión que tenemos de la estación Horizonte Cero, no tenía gritos, no había pánico. No. Era un informe de situación muy seco, muy técnico, pero de fondo, si escuchas con atención, se oye un zumbido. Un zumbido de baja frecuencia, rítmico, muy extraño, como metal contra hueso. Exacto. Y cuando el equipo de rescate llega, 48 horas después, se encuentra el campamento, pues, perfecto. Inquietantemente perfecto. Las tiendas cerradas desde dentro, los generadores aún en marcha, y sobre una mesa, un diario. El diario, abierto, con las páginas manchadas, y esa última anotación, con una letra que apenas se entiende. Esta estructura no fue construida para dejar entrar a nadie. Fue creada para mantener algo dentro. Para entender por qué un equipo de científicos decide que su única salvación es el silencio, tenemos que ir al principio, a una anomalía gravitacional bajo el hielo. Una anomalía que lo cambió todo. La figura central de toda esta historia, claro, es el Dr. Marcus Bain, un geofísico brillante, pero... Un paria, un caído en desgracia por su teoría. ¿Cuál era exactamente? ¿Por qué era tan radical que, le costó su carrera? Bain no creía en la congelación gradual de la Antártida. Él estaba convencido de que fue algo súbito, un cataclismo instantáneo. Una idea bastante radical, ¿sí? Totalmente. Y se pasó 30 años buscando la prueba. Y en 2020 la encuentra. Un georradar profundo revela una estructura en la tierra de la Reina Mouth. ¿Y las imágenes son? Inequívocas. No es una formación natural. La geometría es clara, artificial. Enterrada bajo casi 1 kilómetro de hielo. La llamó anomalía delta. Pero lo que realmente le consiguió la financiación fue su composición, ¿no? Exacto. El análisis espectral indicaba, materiales que no existen en estado puro en la Tierra. Y ahí es cuando entra este consorcio privado con vínculos militares. Bain pensaba que iba a ser el descubrimiento arqueológico del siglo. Él creía que iba a cambiar la historia. No tenía ni idea de que se dirigía a reabrir una herida planetaria, una que llevaba millones de años cerrada. Vale, el equipo llega, se instalan, el sol polar que nunca se pone, esa sensación de día eterno. Que te borra la noción del tiempo. Pero el trabajo, desde el principio, fue una pesadilla. Los informes técnicos lo dejan muy claro. Es que la propia Antártida parecía resistirse. Las brocas de perforación de una aleación de wolframio se volvían frágiles. ¿No se rompían? No, es que es eso. No se rompían, se desintegraban. Se convertían en un polvo gris, como si el hielo de las capas profundas acelerara su envejecimiento molecular. Y entonces llega la primera advertencia de verdad. Un accidente. Sí. Un técnico, Eric Torrens, resulta herido por una esquirla. Y su sangre cae al hielo. Y no se congela. Es absorbida. Al instante, dejando unos agujeros negros, redondos, que emitían un vapor acre. El propio técnico, pálido, juró que había oído un susurro saliendo del pozo. Lo achacaron al shock, claro, al agotamiento, pero ya había algo más. Algo que no era solo el entorno. Y los incidentes no paran. Baterías que se agotan en minutos, la oscuridad total y en medio la obsesión de Bain, empujando a todo el mundo al límite. Y finalmente, lo consiguen. Atraviesan el hielo y llegan a una caverna gigantesca. ¿Y el aire que sale de allí? No huele a humedad, a cueva. Huele a ozono, a estéril y a algo metálico, como el sabor a sangre en la boca. Y entonces, a la luz de los focos, lo ven. Las puertas. Unas puertas colosales, más de 30 metros de altura, hechas de un material oscuro, mate, que parecía, como fibras orgánicas petrificadas. Una arquitectura agresiva, depredadora. Y es ahí, en ese momento, cuando Bain pronuncia esa frase clave. Estábamos equivocados al pensar que el hielo conserva la historia. En realidad, actúa como un carcelero. Y en vez de informar del hallazgo, toma una decisión fatal. Ordena establecer el campamento principal dentro de la caverna, a los pies de las puertas. Se aíslan del mundo, por voluntad propia.
A partir de aquí, los informes son de dentro de la caverna. Empiezan a analizar el objeto. Y los resultados, bueno, desafían la física. El material absorbe el 99,9% de la luz y emite un calor rítmico muy débil, como si algo vivo circulara por su interior. ¿Y los intentos de tomar muestras? Fracasan todos. Un taladro de diamante provoca un chillido agudo, tan agudo que revienta los tímpanos de 2 técnicos y resquebraja todo el cristal del laboratorio. Y el ataque pasa del plano físico al mental. Sí, ahí es cuando empiezan las pesadillas, idénticas, hiperrealistas, todos sueñan lo mismo. El ingeniero jefe, Johan, descubre algo más. Los patrones microscópicos de la superficie de las puertas se mueven. Se reorganizan, como un código QR vivo. Su conclusión es aterradora. Las puertas piensan, analizan a los que tienen delante. Y mientras, la bióloga Sarah Lenz hace un descubrimiento aún más alarmante en el hielo cercano. No es vida como la conocemos. Son microorganismos, pero basados en silicio. ¿Y qué hacían? En la placa de Petri no se dividían, se autoensamblaban, construían réplicas en miniatura de las puertas. Hay una anotación en la que dice que acercó un dedo. Y la colonia reaccionó, formó una púa para atacar. Su conclusión fue tajante. Es un arma biológica. Nanoensambladores que podrían reescribir la biosfera terrestre en meses. Exiges un protocolo de tierra quemada. Y Bain se niega. Y destruye el único transmisor por satélite. Están atrapados. Y entonces el propio entorno se vuelve contra ellos. El efecto espejo. En los reflejos de los cascos, en las pantallas apagadas. Sus propias imágenes se mueven con retardo. O hacen cosas que ellos no han hecho. ¿Cómo sonreír? Sonreír de una forma inhumana. La presión es insoportable. Eric Torrens, el técnico, se derrumba. Se arranca la piel de las manos, susurrando que algo se arrastra bajo ella. ¿Y Bain? Bain se limita a tomar notas, como si su tripulación fuera una variable más en su experimento. Día 21. Las puertas empiezan a cantar. Es un sonido inaudible, en el umbral del infrasonido, pero con un efecto fisiológico devastador. Provoca resonancia en los órganos internos, ataques de pánico. Bain, ya en un delirio total, lo interpreta como un intento de contacto. Cree que requiere una respuesta energética. Decide aplicar un impulso eléctrico de 10.000 voltios directamente sobre la estructura. Es el punto de no retorno. Johan, el ingeniero, intenta detenerle, pero Bain le dispara en la pierna con una pistola de bengalas y con una sonrisa de locura cierra el circuito. Y el efecto es instantáneo y catastrófico. El hielo milenario alrededor de las puertas se vuelve un líquido negro, aceitoso, y entonces comprenden la verdad. que nunca estuvieron completamente cerradas. El hielo era el único sello que las mantenía así, y el impulso de Bain acaba de derretir esa última barrera. Que salió de la grieta. El silencio. Un silencio activo, agresivo, que borró cualquier vibración del aire. La realidad se distorsionó por completo. ¿Y los miembros del equipo? Sarah, la bióloga, al entrar en la sombra de las puertas, se desintegró. Bain lo describe como disolverse en millones de píxeles cúbicos. Johan fue retorcido en una espiral y colapsó en un punto. Desapareció. Bain se queda solo, pero con una lucidez nueva, terrible. Se asoma a la grieta. Y no ve una cueva, ve otro cielo. Un cielo negro violáceo con constelaciones muertas, desconocidas. Y debajo, una ciudad infinita, de geometría imposible, habitada por sombras gigantescas. Multidimensionales. Y lo entiende todo. Entiende que no son dioses ni demonios, son una civilización que existía en la Tierra miles de millones de años antes que la vida. Se ocultaron para sobrevivir a un cataclismo y han estado esperando. Pero lo más aterrador es lo último que se da cuenta. El calentamiento global no ha sido un error humano, ha sido provocado por su influencia telepática subconsciente. La humanidad solo ha sido una herramienta para calentar el planeta para ellos. Benin por fin entiende su papel. No era un descubridor. Era la llave que ellos usaron para abrir la puerta desde dentro. Y sabiendo que no puede cerrarla, toma la única decisión que le queda. Reúne todos los explosivos restantes y los coloca en los soportes de la caverna. Su objetivo no es destruir las puertas, sabe que es imposible. Sino sepultarlas.
ganar tiempo para la humanidad. Y antes de activar el temporizador, se sienta y escribe esa última advertencia en el diario. La explosión provoca un terremoto. La versión oficial habla de una avalancha. El área se declara zona de exclusión. Caso cerrado. Pero no del todo. Hay un anexo en los informes. Datos de boyas autónomas de aguas profundas en el océano austral. Metros de profundidad, persiste una vibración. Rítmica. Artificial. Como el latido sordo de un organismo gigante. Un latido que se debilita en invierno, cuando el hielo se fortalece. Y se intensifica cada verano, cuando el deshielo se acelera. La historia de la humanidad es solo un instante en su espera. Ellos aguardan su regreso a casa. Y cada grado que calentamos el planeta, el carcelero de hielo que los contiene se debilita un poco más. Al final, la verdadera pregunta no es qué ocurrió en la estación Horizonte Cero. Es qué ocurrirá cuando el último trozo de hielo se derrita. Bienvenidos a El Análisis. En los anales de la exploración hay historias que se convierten en leyendas y otras que se convierten en advertencias. El destino de la expedición Horizon Zero en la Antártida es ambas cosas. Su última transmisión fue un silencio ensordecedor que reemplazó a un extraño zumbido de fondo. Y cuando los equipos de rescate llegaron, solo encontraron una estación vacía y una serie de registros fragmentados que, narran una historia imposible. Y el análisis de esos registros nos enfrenta a una disyuntiva fundamental, que es la que vamos a explorar hoy. ¿Tropezó la tripulación de Horizon Zero con una inteligencia no humana, una forma de vida o tecnología latente bajo el hielo que acabó por aniquilarlos? ¿O fueron las presiones, inimaginables del entorno más hostil de la Tierra las que provocaron un colapso psicológico masivo, una psicosis colectiva que los llevó a su propia autodestrucción? Estoy convencida de que la cadena de evidencias físicas, desde las lecturas orbitales hasta los análisis microscópicos, apunta de forma abrumadora a un contacto con algo, ajeno a nuestro mundo. Y yo, por el contrario, argumentaré que cada uno de esos datos está, irremediablemente contaminado por el factor humano. Sostengo que esta es una trágica crónica de cómo la mente humana puede quebrarse y de cómo la realidad se deforma cuando la percepción falla. A ver, mi punto de partida se sitúa mucho antes de que cualquier posible síntoma psicológico apareciera. Todo comienza en la órbita terrestre, con un satélite que detecta una anomalía gravitacional bajo el hielo antártico. No es una formación natural, Los datos describen una estructura de geometría perfecta, matemáticamente precisa. Una vez que la expedición llega y comienza a perforar, se encuentran con un material que desafía la física conocida. Un compuesto que absorbe el 99,9% de la luz visible, creando un vacío de negrura absoluta y que a su vez emite un pulso de calor rítmico constante. Violando las leyes de la termodinámica. Eso no es una roca, es una máquina. Claro, entiendo perfectamente el atractivo de esa narrativa. De verdad, es limpia, es directa, pero para mí ignora por completo el contexto en el que se interpretan esos datos. Y ese contexto es la clave de todo. ¿Quién lideraba esta expedición? El Dr. Bain, un geofísico brillante, sí, pero descrito en los informes previos como caído en desgracia, un hombre obsesionado con una teoría catastrofista que la comunidad científica, había ridiculizado. Es él quien somete a su equipo a un régimen brutal, jornadas de 18 horas, luz diurna perpetua que destruye los ciclos de sueño y el uso documentado de estimulantes para mantener el ritmo. Antes de que encontraran ese material, ya existían las primeras señales de alarma, y no eran físicas, eran mentales. Un técnico, tras un accidente menor, empieza a quejarse de oír susurros en la estática. Poco después, varios miembros del equipo reportan tener pesadillas idénticas. La psicosis no es una consecuencia del descubrimiento, es la lente a través de la cual se percibe todo el evento. Pero los fenómenos físicos escalaron mucho más allá de lo que la psicología puede explicar. No hablamos solo de susurros. Hablemos del evento que registraron como una emisión de alta frecuencia, un chillido agudo y focalizado que reventó los tímpanos de dos técnicos y provocó fisuras en todos los recipientes de vidrio del laboratorio, simultáneamente. Y sobre todo la frecuencia de 7 hercios. No era un simple ruido de fondo. Los instrumentos la registraron como una vibración constante, rítmica.
Un infrasonido con efectos fisiológicos devastadores y bien documentados. Estos no son eventos subjetivos, son mediciones instrumentales. Planteas un argumento potente, sí, pero olvidas un detalle clave. Esa frecuencia de 7 Hz es lo que se conoce popularmente como la frecuencia del miedo. Es inaudible para el oído humano, pero el cuerpo la siente. Nuestros órganos internos pueden entrar en resonancia con ella. Se ha teorizado que es la causa natural de muchas experiencias paranormales, de gente que cree ver fantasmas en ciertos lugares porque esa vibración induce estados de pánico, paranoia, alucinaciones visuales y auditivas. Es una explicación perfecta y natural para el deterioro mental del equipo. Podrían haberla generado ellos mismos con la vibración del taladro al atravesar una capa de hielo con una composición extraña. O podría ser un fenómeno geológico local. No necesitas una inteligencia alienígena para explicarlo. Un fenómeno geológico que casualmente emite una señal perfectamente rítmica y constante justo cuando llegan al epicentro de la anomalía gravitacional. Me parece, ¿eh? Una coincidencia demasiado conveniente. Y eso nos lleva a la prueba biológica, que para mí es quizá la más irrefutable. La bióloga de la expedición, Sarah Lenz, tomó muestras del hielo profundo. Bajo el microscopio no encontró bacterias extremófilas, que sería lo esperado, encontró microorganismos basados en silicio. Toda la vida en la Tierra se basa en el carbono. El silicio abre la puerta a una biología completamente ajena a nuestro árbol de la vida. Y no solo eso. Describió en su diario cómo estas entidades, que llamó nanoensambladores, se autoorganizaban en el laboratorio replicando a escala microscópica la misma geometría perfecta de la gran estructura bajo el hielo. Estaban construyendo. Ahí es donde tu argumento se debilita para mí. ¿Quién realiza esa observación? Sarah Lenz. Sí, pero ¿cuándo? En la fase tardía de la expedición, cuando los diarios de otros miembros ya la describen como errática y obsesionada. Su juicio, como el de todos, estaba gravemente comprometido. Lo que ella interpreta como nanoensambladores podría ser una formación cristalina exótica, una reacción química desconocida que ocurre bajo presiones y temperaturas inmensas. Sin una corroboración externa independiente, su fantástica afirmación es solo eso, la interpretación de una mente al límite. Cada prueba que mencionas está contaminada por el estado mental del observador. Vale, te concedo que el estado mental del equipo es un filtro que lo contamina todo. Es el punto más fuerte de tu argumento, desde luego. Pero incluso aceptando eso, no explica las lecturas de los instrumentos que se tomaron antes de que nadie empezara a manifestar síntomas. La anomalía gravitacional fue detectada desde la órbita meses antes de que Vane y su equipo pisaran ese hielo. Era una señal objetiva. Y la composición del material negro que absorbía la luz se analizó con espectrómetros. Las máquinas no tienen pesadillas ni sufren de paranoia. Mostraron datos que rompían con lo conocido. Pero las máquinas son operadas por humanos y sus resultados son interpretados por humanos. Un espectrómetro puede dar una lectura anómala por 1000 razones. Un campo magnético no descubierto, un fallo de calibración debido al frío extremo, un error del operador. La tendencia humana, especialmente en un grupo bajo estrés y liderado por un hombre que buscaba encontrar algo extraordinario, es interpretar la anomalía como una confirmación de sus esperanzas o de sus miedos. ¿Y qué me dices del taladro de tungsteno? Un material de una dureza extrema que, según los registros, se desmoronaba como si envejeciera molecularmente al contacto con el hielo profundo. Eso no es un fallo de calibración. La metalurgia a temperaturas ultrabajas es un campo lleno de incógnitas. La fragilidad del metal en esas condiciones es un fenómeno conocido. Quizás encontraron una combinación de presión y temperatura que provocaba una resonancia estructural en la aleación de tungsteno. De nuevo, una explicación física, aunque exótica, es más plausible que una inteligencia malévola desintegrando el metal. Porque si seguimos tu lógica, tenemos que aceptar los eventos finales tal y como los describe Vane en su último diario. Y ahí es donde la historia abandona la ciencia y entra de lleno en lo fantástico. Hablemos de esos eventos finales, porque creo que son la culminación de la evidencia. ¿Cómo explica la psicosis la descripción de la desintegración del cuerpo de Sarah Lenz en millones de píxeles cúbicos negros? O el colapso de otro miembro, Johan, en una singularidad. Por muy extrañas que suenen estas descripciones, denotan eventos que violan las leyes de la física, tal y como las entendemos. Sugieren una fuerza o una tecnología capaz de manipular la materia a un nivel fundamental. No es la descripción de un accidente industrial. Esa imagen de los píxeles cúbicos es potentísima, no te lo niego.
Es aterradora, pero tenemos que recordar, una vez más, quién la escribe. Vane, el epicentro del delirio en sus últimas horas, rodeado de muerte y caos. ¿No podría ser la descripción poética y enloquecida de una muerte horrible pero convencional en ese entorno? Una explosión eléctrica catastrófica que provoca quemaduras graves y desmembramiento. Píxeles cúbicos negros podría ser su forma de procesar el horror de ver a una colega electrocutada, carbonizada. El colapso en una singularidad podría ser la descripción de una implosión causada por un fallo del generador que él mismo estaba manipulando. Es el lenguaje del trauma extremo, de la locura, no el de un observador científico. Pues yo creo que su lucidez final refuta esa idea. Su último acto, su decisión de usar los explosivos para derrumbar la cueva de hielos sobre la estructura, no es el acto de un loco. Es el de un científico que finalmente comprende la magnitud de la amenaza que ha desatado. Su última entrada en el diario es clara. No podemos dejar que esto salga. Le concedo a la humanidad un tiempo que yo ya no tengo. Es el sacrificio de un hombre que sabe que ha perdido, pero que intenta salvar a los demás. Yo lo veo desde una perspectiva completamente diferente. Sus acciones finales son la culminación de un complejo mesiánico. Repasemos sus actos en las últimas 48 horas según los propios registros. Destruyó el equipo de comunicaciones de largo alcance, impidiendo cualquier contacto con el exterior. Agredió físicamente a un miembro de su equipo que intentó detenerle. Y lo más grave de todo, conectó deliberadamente un generador de energía directamente a la anomalía, a pesar de las advertencias de sus ingenieros. Eso no es un procedimiento científico, es una temeridad suicida. Su último apunte no es una advertencia racional, sino la justificación final de una mente destrozada que se ve a sí misma como un mártir en una catástrofe que él mismo ha provocado. El derrumbe no fue un acto de heroísmo, fue el último acto de su obsesión. En resumen, aunque el coste psicológico para el equipo fue innegablemente severo, y sí, probablemente contribuyó al desastre, la abrumadora cantidad de anomalías físicas, instrumentales y biológicas hace que la teoría de la psicosis por sí sola sea insuficiente. La evidencia sugiere que la expedición Orion 0 hizo un descubrimiento tan profundo y peligroso que acabó por aniquilar a sus descubridores, dejándonos una advertencia tangible, una señal en los datos que quizás aún no hemos comprendido del todo. Por mi parte, concluyo que, sin una sola pieza de evidencia que pueda ser verificada por una fuente externa y cuerda, cada dato está irrevocablemente marcado por el estado mental demostrablemente deteriorado del equipo y sobre todo de su líder obsesivo. No podemos separar al observador de lo observado. La historia de la expedición Horizon 0 es quizás el más trágico y aterrador recordatorio de la fragilidad de la mente humana cuando se la empuja al límite absoluto en el aislamiento y la oscuridad. Ambos podemos coincidir, sin embargo, en que el misterio persiste. Hay un epílogo en esta historia que es profundamente inquietante y que, la verdad, no encaja del todo en ninguna de nuestras dos teorías. Los datos de las boyas autónomas que el equipo de rescate dejó en el lugar. Efectivamente. Y eso es lo que me quita el sueño. A día de hoy, esas boyas siguen transmitiendo y siguen registrando, bajo kilómetros de hielo, en ese punto exacto, una vibración rítmica y artificial. Ese pulso de 7 Hz no es una alucinación, no es un recuerdo. Sigue ocurriendo ahora mismo. Y ese es el verdadero corazón del misterio. Una señal que persiste más allá de la tragedia y de la locura, y nos obliga a cuestionar dónde termina el fallo de la mente y dónde empieza una realidad que quizás no estamos preparados para comprender. La historia de Horizon 0 no nos da una respuesta clara, sino que nos deja con una pregunta mucho más profunda y mucho más inquietante.